principalmente, hermano, porque cuando nos acercamos a Dios, el primer encuentro que tenemos regularmente es en un plano religioso. Y la religión no es más que la transición o transmisión de una serie de ritos, de costumbres que aprendemos casi de manera mecánica a llevarlos a cabo. Pero se establecen estándares desde el punto de vista muchas veces apartado de la palabra de Dios. Y esa experiencia en la religión ha aprisionado a mucha gente en muchos años, sin importar si usted es evangélico, sin mencionar otras religiones. Los aspectos religiosos no precisamente implican transformación. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De esa cuenta, usted tiene que encontrar hoy su identidad en la gracia y en el favor que Dios nos ha marcado. Hemos estado viendo, gracia es un favor que no merecemos, gracia tiene que ver con restitución. Y es a lo que quiero hoy que entremos, precisamente porque si la gracia es un favor que no merecemos, recibimos tantas cosas que en un momento nos fueron arrebatadas, nos fueron quitadas por diferentes circunstancias. Yo hablaba hace un par de semanas con alguien que estaba en una crisis económica muy, muy grave y me dice con un corazón muy dolido: no entiendo por qué nos tuvo que tocar una pobreza y tanta desgracia en esta vida. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y la pregunta de todo mundo puede ser por las circunstancias que cada quien está viviendo. Hay gente que está dolida por la pobreza, hay gente que está dolida por una destrucción familiar, por hijos, por padres, por un pasado que pudo ser glorioso y de la noche a la mañana las cosas cambiaron, o tal vez no tanto de la noche a la mañana en muchos casos, pero la gente suspira regularmente por el tiempo pasado. Ahora, Dios viene y establece una promesa. Restituir, según el diccionario, es devolver, es ubicar las cosas en su plan original. Hay una diferencia entre restaurar y restituir. La restauración es la reparación de todas las cosas que fueron en algún momento destruidas. Pero la restitución es la devolución específica, no precisamente solo restaurar lo que un día fue. Entonces, la Biblia está llena de casos particulares. Y una de las cosas más tremendas que nos fue quitada en la identidad como hijos de Dios, alcanzados por su gracia, es precisamente la posibilidad de acercarnos confiadamente al trono de su gracia, dice la Biblia. Entonces la religión puso una cantidad de requisitos que quitan la confianza para acercarse a Dios. Lo inmediato es que tú tienes que ser puro, santo, perfecto, intachable, según la religión, para acercarte a Dios. Y no que a Dios no le interesen esos aspectos, pero Él dice: yo no vine a buscar a los sanos, yo vine a buscar a los enfermos, yo vine a buscar lo que se había perdido. Entonces, ese es un momento en el que cuando Dios encuentra lo que se perdió, como la oveja perdida, como la parábola de la moneda perdida, como la parábola del hijo pródigo, todas son situaciones en las que algo se perdió y Dios devuelve, después de un proceso, un estado no igual solamente, sino mucho mejor que el primero. Entonces, la identidad de hijos y poder entrar al regazo del Padre con esa confianza, al punto que la Escritura diga que nos acerquemos confiadamente. ¿En qué momento esa confianza se perdió de tu corazón? Porque pueda que te acerques, pueda que incluso hoy divagaste y dijiste: voy o no voy a la iglesia, busco o no busco, oro, leo la Biblia o no estoy muy bien para hacerlo. Quizás discutí, quizás me enseñaron
a que tengo que tener un nivel de perfección para poder recibir de Dios. Y eso caería en tus méritos propios. Y para con Dios, los méritos propios no cuentan en cuestión de que esa sea la justicia con la que Dios otorga su favor. Porque lo dije en las series anteriores, el favor no es lo mismo que la paga. Cuando tú has hecho todo lo que te fue dicho porque te lo mandaron a hacer y el trabajo para el que te contrataron fue desarrollado con las indicaciones que te dieron, te van a pagar. No hiciste el trabajo como te lo pidieron, no vas a recibir la justa paga. Pero para nosotros la justa paga que recibiríamos sería juicio y condenación, porque no hay uno solo que no haya pecado, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero luego ese pasaje precioso de Romanos dice, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. Y una dádiva no es una paga. Dádiva es lo mismo que regalo. Un regalo no es algo que tú lo merezcas, porque entonces si lo mereces es un pago. El regalo es algo inmerecido completamente, mientras que dice la paga del pecado, de la muerte, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, en ese regalo hay elementos tan importantes como el hecho de ser llamado de la realeza, rey y sacerdote, literalmente. Entonces, el apóstol Pedro, va a escribir en su primera carta y dice, ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Pero esta cita me impacta porque dentro de las cosas que nos fueron quitadas estaba el papel del sacerdocio del cristiano. Un sacerdote es aquel, según el orden bíblico, no según las corrientes religiosas y los hombres, según el orden bíblico, él instituyó el sacerdocio para que hubiese alguien que oficiara y que se presentara delante del trono del Padre con dos funciones. Número uno, para ofrecer a Dios lo que a Dios le agrada. Y número dos, para interceder entre el pueblo y Dios. Pero ese papel solo le corresponde a Jesucristo, aunque nosotros tenemos un papel para interceder los unos por los otros. La Biblia dice que un solo nombre le fue dado a los hombres, Jesucristo el justo, y dice un solo mediador hay entre Dios y los hombres. Eso es lo que la Biblia dice. Pero en ese papel Jesús cumple una función sacerdotal. Y luego nos dice, ustedes son un linaje de sacerdotes, un linaje real. Ahora, ya con ese contexto, yo quiero recordarte dónde arrancamos hace 8 días con esta serie. Porque la serie es gracia, no es mérito. Gracia es favor inmerecido. Entonces, literalmente, tomamos esta palabra con el propósito que Pedro va a agregar y dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Esta es la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levánteme su mano. No pierda el buen hábito de un cristiano de tener una Biblia y portarla con alegría de corazón, porque esa es una de las prácticas que se ha perdido gracias a la tecnología. Nos acomodamos tanto que el celular va por todos lados, pero a veces ni siquiera el celular puede evitar que se nos interrumpa la atención, porque entre lo que usted busca la palabra se pone a textear, a chequear el Facebook, a mensajear, y Dios es digno de escucharlo. Por eso es que insistimos, el tiempo de la palabra es un tiempo en el que deberíamos de evitar que ya nos paramos, que nos levantamos, como que si entra una inquietud para que usted no reciba palabra. Pero vamos a centrarnos hoy en esto. Isaías capítulo 61, habíamos estudiado esto la semana pasada, y es esa porción bíblica que dice buenas noticias para los oprimidos.
El Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Voy a tomar la lectura en los pasajes que nos corresponden hoy. Me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos sean liberados y que los presos sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Entonces yo puedo ver acá claramente que Dios está trabajando en un proceso, particularmente para reconstruir ruinas. Dice en el versículo número 4, reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas desde hace mucho tiempo. Imagínense, las reconstruirán y dice, resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán los rebaños de ustedes, ararán sus campos, cuidarán de sus viñedos, y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Entonces yo veo acá, veo restauración, veo resurrección, veo sacerdocio y veo provisión. En todos estos aspectos corresponde la enseñanza de la restitución en estas funciones en tu vida. Si Dios te instituyó como uno que se puede acercar al trono de su gracia para alcanzar misericordia, eso lo hace un sacerdote. En el sacerdocio de Dios era designada la persona para entrar ante su altar. Y según el pasaje que acabamos de leer, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a proclamar libertad. Y viene una lista de cosas que se tienen que restaurar y restituir. La vista a los ciegos, libertad a los cautivos, buenas noticias a los pobres, sanidad a los quebrantados de corazón. Dígame, ¿cuál de esos aspectos es el principal azote en la vida del ser humano? Gente que tiene un corazón golpeado, un corazón lastimado, gente que podría estar cautiva de una cantidad de prisiones, cautiva de un hábito, cautiva de un pensamiento, cautiva de una deuda, cautiva de una enfermedad, cautiva de una relación tortuosa, problemática, como pareja o como familia, cautivo probablemente de un pecado. La cautividad es tan amplia, pero Dios está hablando de que habría de restituir en este caso la libertad. Y vengo a anunciar, dice, libertad a los cautivos. Ahora, todas esas áreas que se perdieron están enfocadas desde el punto de vista de esta mañana en 4 aspectos. Implica que Dios va a restaurar y, como vimos, va a resucitar las cosas que en un momento pudieron morir. El sacerdocio, particularmente en tu vida, se empieza a activar cuando te acercas a Dios y comprendes que tienes una función sacerdotal que cumplir delante de Él. Porque no es simplemente entrar a su trono y quedarte callado, no hacer nada. El sacerdocio implicaba oficio. A tal extremo, en el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés, no había una silla, había una mesa. Pero lo interesante es que no era una mesa para servirse, era una mesa para servir. En esa mesa se colocaban los panes de la proposición, los panes que se ofrecían a Dios. Había un altar de incienso y ese incienso no era propio, era un incensario o un altar con incensario para ofrecerlo a Dios. Y había un candelabro que alumbraba el lugar por el aceite que el sacerdote ponía, por el mantenimiento que le daba al candelabro, y luego la ofrenda principal, que era la sangre del cordero, el sacerdote la ofrecía en el altar principal, que era el lugar santísimo. Esas funciones son las que Dios está trayendo para restituirlas, para devolvértelas,
porque restaurar es reparar, pero restituir es devolver. Entonces, hasta que tú empiezas a darte cuenta de lo que te fue dado, empiezas a tener la necesidad de utilizarlo. Y yo quiero ver en ese contexto, por lo menos, hombres que fueron procesados en sus vidas después de perder, después de haber sido despojados en una etapa de su vida con mucho dolor probablemente, fueron despojados, procesados en el despojo, en la pérdida, en el dolor, en la oscuridad, en la prisión, en el desierto, en el olvido, en la humillación, en el desprecio familiar. Y todos ellos pudieron haber dicho en algún momento, ¿en qué momento de mi vida se perdió esto? Pero Dios, que es un Dios de propósitos, devolvió lo que en el propósito original Él había trazado. Y es así como podemos ver el caso de Moisés, José, David, y te podría mencionar muchos casos más acá. Esther, te podría hablar de casos particulares como el hijo pródigo, pero quiero enfocarme en la palabra que Dios ponía para compartir esta mañana. Una breve reseña que nos va a enseñar procesos según el momento que estamos viviendo. Observa, por favor, el caso de Moisés, que lo tenemos tal vez en mente, porque la restitución de Moisés empieza no en el momento de la abundancia. Tú no puedes esperar ser restituido cuando todo lo tienes. La restitución puede entenderse hasta que algo se pierde. Como que si le habláramos de restitución al que nunca estuvo enfermo y no ha entendido lo que es que le devuelvan la salud. Ahora mismo esta palabra puede estar llegando a gente en los hospitales, puede estar llegando a gente en una etapa muy crítica en su vida, o quienes estamos acá en un momento de dificultad y puedas tal vez pensar cuánto anhelaría que mi alma reciba un milagro de parte de Dios hoy. Pues para eso Dios te trajo. Pero quiero que veas el contexto de Moisés y esta etapa en su vida. Tú recordarás que Moisés nace en una familia que tiene que entregarlo y despojarse literalmente de un hijo. Porque la orden era matar a todos los niños de los hebreos. La madre de Moisés decide colocarlo en ese canasto calafateado, especialmente preparado para que el agua no le penetrara, envía y enruta hacia donde está la hija de Faraón. Te resumo la historia: la hija de Faraón lo ve flotar y venir, lo recoge, lo adopta literalmente y lo entrena como un príncipe de Egipto. Y ese título es un título de nobleza, de grandeza, en algún momento de lujo. Moisés se acostumbra a los grandes atributos que el reino le podría haber dado. Pero viene una etapa de despojo posterior. Moisés va a ver el sufrimiento de sus hermanos hebreos y en un arrebato de cólera, al ver que un egipcio golpea a un hebreo, mata al egipcio y Moisés tiene que huir por 40 años al desierto. Y si te recuerdas de la historia, al cumplir los 40 años, Moisés en el desierto, asoleado, la piel quemada, sueños completamente destruidos, sin posibilidad de volver a la opulencia y a todo lo que un día tuvo. Moisés está en el desierto, probablemente empobrecido, no se puede presumir de riqueza en ese momento, y Dios milagrosamente prepara un escenario encendiendo una zarza que no se consume. Le habla y empieza un proceso tan tremendo, pero la restitución viene 40 años después. ¿Puedo ver en Moisés restauración? Sí, la puedo ver. Resucita el plan original, porque resurrección no es solo de cuerpos. Dios también resucita cuerpo, alma y espíritu. Dios también resucita todo lo que ha muerto. Puede llevar el título de resurrección. Todo lo que ha muerto y vive otra vez. Sueños, etapas que probablemente tú dirías se murieron. Estoy hablando de etapas de bendición. Y Dios las prepara
para volverlas a hacer, solo que a otro nivel. Entonces, en Moisés puedo ver yo estos 4 aspectos. ¿Moisés se va a convertir en un sacerdote? Sí. ¿Va a haber provisión? Por supuesto. Está en el desierto y Dios lo manda con una tarea a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Provee poderosamente, no solo lo material, sino la autoridad espiritual para llevar a cabo esa tarea. Quiero que veas, por favor, conmigo, Hebreos 11:24 dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ese es un momento de despojo voluntario. No todos los despojos probablemente hayan sido forzados. Él rehusó llamarse cuando entendió el propósito original por el que Dios lo había salvado de las aguas. Literalmente Moisés quiere decir salvado de las aguas. Pero el día que Moisés entiende el propósito original, se rehúsa y deja toda la comodidad que su vida pudo haber tenido. No sé si alguna vez te ha tocado renunciar a algo por un propósito, de renunciar a un trabajo, renunciar a una oportunidad, renunciar con la idea de agradar y de cumplir el propósito de Dios. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Ahora, quiero que veas esto, porque aquí hay un despojo, un desvestirse de toda la oportunidad que él tenía para ser cómodo, pero en pecado. Y hay ocasiones en la vida en la que puede dolerte, despojarte de algo, una relación, una amistad, un ambiente, no sé. Y tú sabes que Dios quiere que lo dejes, pero se te olvida que Dios va a restituir y que Él es un Dios de restitución por su gracia, por su favor, por su misericordia. En el versículo siguiente, que es el 26, dice: consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Ahora entonces, acá la restitución está asociada con una decisión personal, que llegado el tiempo, llegado el momento del plan perfecto de Dios, se va a cumplir. Para cerrar esta cita, en el versículo 27 de Hebreos 11 dice: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto, sin temer el enojo del rey, siguió firme en su camino, porque tenía los ojos puestos en el invisible. A mí me impacta en sobremanera el que alguien pueda tener los ojos puestos en el invisible. ¿Cómo puede ver lo que no se ve? Es literalmente lo que está diciendo. Pero es que eso es la fe. La fe es la certeza de las cosas que no se ven. Hay una etapa ahorita en tu vida, sin importar cuál sea, yo quiero preguntarte, no por menospreciar lo duro que puede ser tu proceso, pero ¿en quién están puestos tus ojos? ¿Puedes ver al invisible? ¿Cómo se ve al invisible? ¿Cómo se espera en lo que no ves? Solo podría ser porque hay una revelación de parte de Dios en tu corazón. Ahora, ese es el caso particular de Moisés. José es un hombre que, por mucho que yo quiera enriquecer la historia, es tan amplio todo lo que pasó con José que yo creo que tú conoces esta historia, pero vamos a tomar algunos puntos particulares. Es uno de los 12 patriarcas, de los 12 hijos de Jacob, y el más controvertido con sus hermanos. A diferencia de los otros 11 de los varones, porque también hubo hijas mujeres con Jacob, pero son llamados los 12, pero a diferencia de los otros varones, José va a ser despojado no solo de la túnica de colores. José no va a ser despojado solo de la gloria visible, sino lo más tremendo es que le van a arrancar el alma el día que los separan de su padre y el día que el maltrato viene a su vida por la gente que más ama, que eran sus propios hermanos, la violencia con la que es tratado al ser entregado como un esclavo, al escucharlos antes de
como esclavo, que lo quieren matar y que deciden, a diferencia en preferencia de no matarlo, porque uno de ellos dijo, no lo matemos, no le hagamos ese daño, pero los otros sí lo pensaron. ¿Cómo te sentirías tú que uno de tus hermanos haya hecho planes para matarte? Probablemente si ese plan viniera de gente desconocida, malvada, tú dirías, bueno, el corazón puede estar y ser tan perverso que de cualquier otro lo esperaría, pero que tus propios hermanos, y no uno, sino 11, hagan un plan para darte, chicharrón iba a decir yo, pero para darte muerte. El alma es despojada literalmente de los sentimientos más puros de familia. Y probablemente haya gente hoy acá, gente que va a recibir esta palabra y va a decir, no entiendo, ¿por qué me tocó ser despojado de familia? ¿Por qué me tocó ser despojado de mis padres? ¿Por qué no pude tener? Y no porque usted sea parte de la familia peluche y le digan, ¿por qué no puede ser una niña normal? Pero ¿cuántas cosas en la vida, en el entorno familiar, han golpeado? Literalmente lo venden como si fuera un animal y termina en un mercado de esclavos con muchas más ventajas aparentemente, para desgracia y no para bendición. Lo que el futuro deparaba ante los ojos del propio José no era nada alentador. Luego de ser tirado en un pozo, sacado brutalmente y vendido a algunos mercaderes, va a un mercado de esclavos completamente como un hombre desnudo, porque el esclavo no tenía ninguna prerrogativa. El esclavo solo podría ser calculado en su valor, si era fornido, si tenía buena salud, y cualquiera que entraba al mercado de esclavos entraba como a comprar un animal literalmente. En esas condiciones, dice la Biblia, creo que usted me acompañe por favor a este pasaje, porque vamos a ver en José restauración, resurrección, sacerdocio y provisión. Se las estoy poniendo en cada uno de los puntos, porque es esto lo que implica el hecho de que Jesús haya dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Entonces, en cada uno hay un proceso, pero la Escritura nos va a marcar acá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y versículo 9, y dice, los patriarcas tuvieron envidia de José, esta es la Biblia de las Américas, y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Eso es lo que a mí me impresiona, que diga que Dios estaba con él. La pregunta sería, entonces, ¿por qué lo vendieron si Dios estaba con él? A veces no te ha confundido el asunto cuando las cosas van mal. Y todo va tan mal que tú dices, pero ¿dónde estará Dios? Yo digo que ya no está conmigo. A ver, ¿habrá alguien que ha sentido a veces cuando las cosas van mal que Dios no está? ¿Sí? Levánteme la mano el que es sincero y honesto. Vaya, mire, como que si es un mal común. Porque hasta los que no vinieron levantaron la mano. Nos hemos sentido así. Sin embargo, el que alguien te tenga envidia, y observe el versículo 9, los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron. Sus hermanos eran los patriarcas. Entonces, no podemos olvidar que Dios está a pesar de las circunstancias por difíciles que estén sucediendo. Esto va a ser interesante porque en el tema anterior vimos el pasado viernes, no es lo que tú tienes, sino quién está contigo. Y la base principal fue Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, has de saber que sin importar cuánto tienes,
lo que tienes se multiplica, lo que tienes habrá de ser respaldado por Dios y el día que lo pierdes no era tuyo de todas maneras y está contigo el que tiene en sus manos devolvértelo y multiplicarlo. Entonces, en ese contexto es interesante que esto es el libro de los Hechos, ya es en el Nuevo Testamento. Dios lo rescató, dice, de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. Yo quiero que observes que le dio gracia. Le dio gracia. Estudiábamos en el primer tema que hay una corona de gracia en la cabeza del justo. Pero la gracia sin sabiduría se va a convertir en algo que no permanece. La gracia es el favor. La gracia es que Dios te abra las puertas. La gracia es que Dios esté preparando planes de bien aun cuando las cosas van mal. Pero si no hay sabiduría, de nada sirve el que Dios te haya tendido la mano. Hoy Dios te pagó una deuda y al rato estás otra vez metido en la deuda por la falta de sabiduría. Hoy Dios te devuelve y si no hay sabiduría al rato, y entonces ¿de qué sirvió la devolución, la restitución de lo que Dios hizo? El equipamiento de Dios va a venir de tal manera en la que se van a romper patrones de necedad que están marcados en el corazón. Yo siempre he dicho que Dios tiene todo el poder para enriquecer, para prosperar, para dar a nuestras vidas, hermano, lo que es el anhelo de su corazón. Pero nuestro corazón no siempre está preparado. Si teniendo lo que tenemos medio, Dios bendice a alguien y se olvida de buscar a Dios. Solo viene la comodidad. Ah, no, hoy no voy. Ah, no, pero espérese. Que alguien entre en el proceso de enfermedad, que entre en la crisis económica, ahí está doblando rodillas, ahí está clamando, ahí está, hasta cuando no hay culto, quiere culto. Porque la sabiduría no es cuánto tú sabes, cuánto tú entiendes quién es Dios. Y por tal razón, tú temes. Entonces Dios habrá de devolver, pero a la vez capacita el corazón. Entrena el corazón. Y para José dice que Dios le dio gracia y sabiduría, porque tratar con Faraón tuvo que ser un asunto muy delicado. Estaba tratando con un gobernante, hermano, estaba tratando con un imperio, y poder ser agradable ante el gobernante era una cosa. Actuar de manera correcta para mantener ese agrado era otra. Y dice después, y lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre su casa. Al ver el contexto, todo lo que José perdió, todo lo que José pudo lamentarse en años. Aquí en el libro de los Hechos está resumida la historia de Génesis 39. Y es una historia un poquito extensa, pero es interesante que ya en el nuevo pacto el Espíritu Santo dé testimonio de lo que Dios hizo al restituirle a José, a pesar de su dolor, sus lágrimas, sus peores años. Quiero que vea lo siguiente. Hay un momento en el que si Dios está contigo, las cosas van a empezar a funcionar. Dice que todo lo que estaba en las manos de José empezó a prosperar. Desde que estuvo en la cárcel, halló gracia delante del carcelero y lo puso por jefe de todos los presos. Ahora siga conmigo, por favor, versículo 11. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció a Faraón, el linaje de José. Y José, enviando mensaje, mandó a llamar a Jacob su padre y a toda su parentela, en total 75 personas. ¿Cuántos años habían pasado para que la restitución para José llegara? Sus hermanos jamás imaginaron encontrar al que ellos vendieron y lo dieron por muerto. Dijeron, ha de haber terminado sus días como un esclavo en la peor desgracia.
¿A quién le pasaría por la cabeza que hoy se le hizo daño a una persona y mañana esa persona se convierta en el que va a darle de comer, en el que lo va a sostener, en el que lo va a guardar, en el que va a preservar la vida? Y en relación a eso, Génesis 39:1 dice, volviendo al inicio de la historia, José fue llevado a Egipto. Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mire lo que le fue quitado, mire el despojo. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Yo quiero que observe porque hay versiones diferentes. Algunas versiones dicen, y el Señor estaba con José, lo hacía. Pero ¿qué le pasa con quien Dios está? Yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí con quien Dios esté? Solo te lo voy a recordar porque la promesa para el que ha creído en Cristo es que cuando se anuncia proféticamente ese nacimiento, dice, un niño nos es nacido hoy. Y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Y luego esa profecía en Isaías decía, y la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Pero luego dice, y su nombre será Emmanuel. Emmanuel es Dios con. Ahora, si Dios es con nosotros, quiero que veas, la prosperidad, aunque a alguien la alterque y no la quiera, y aunque diga que esa es la doctrina de la prosperidad, no sé si quiere la doctrina de la pobreza, entonces, si le va mejor, tómela. Pero yo veo que Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Y de nada sirve la riqueza material si tu corazón no tiene la riqueza más profunda, que es la del reino de los cielos. Pero observa que llegó a ser un hombre próspero. Entonces, ¿cuál es tu mejor retribución? ¿Cuál es la mejor herencia? El hecho que Dios te vaya a restituir en bienes materiales que un día perdiste y hoy solo puedes ver la parte de la pobreza económica, o el hecho de que porque Dios está contigo, tiempos de cosecha se aproximan si ahora siembras en fe en su promesa. No estoy hablando solamente de que siembres monetariamente, estoy hablando de que la Biblia dice que el que busca el reino de los cielos primero y su justicia, todas, dile al que está a la par, todas las cosas te van a ser añadidas. Todas las cosas. ¿Y qué es todas? ¿Qué te falta? Dientes, pues van a ser añadidos. Pelo, también te podría ser añadido. ¿Qué te falta? ¿Sabes? Llegó a ser un hombre próspero y todo el daño que procuraron en su contra. Génesis 50, muchos capítulos después, desde el capítulo 39 en el que es vendido hasta el 50, pasan cosas tremendas en esos años. Ahora sus hermanos regresan a Egipto donde él está gobernando, y cuando él se revela a ellos y se muestra quién es, dice la Biblia que él les va a decir: vosotros pensasteis en hacerme mal, pero Dios tornó en bien. Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces, hasta el que decidió hacerte mal no sabe que en el plan de Dios esa estrategia no funciona. La Biblia dice que no hay arma forjada que contra ti vaya a prosperar. Hay una versión que dice: no se ha inventado aún un arma efectiva que pueda destruirte. El enemigo va a buscar la forma de crear armas, de buscar estrategias para destruirte, pero la promesa de Dios es que todo el mal que se programe en tu contra, Dios restituye lo que aparentemente perdiste en ese mal planificado en bien. Me impresiona que diga Dios lo tornó en bien. Me da la sensación de que le lanzaron en el mal y en el aire, como que si Dios le hubiera dado vuelta a la maldición, y lo que José recibió fue una bendición pasado el tiempo.
pasado el tiempo. Entonces, aunque ahora las cosas parezcan perdidas y despojadas de nuestra vida, para esto nos fue dado su gracia, su favor. Dios tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Y ahora observe que mucha gente va a ser alcanzada, tocada a raíz de para pagar la vida de mucha gente. ¿Está leyendo usted su Biblia? Yo sé que hay diferentes versiones y algunas no dicen para que se preservara la vida de mucha gente, sino para que se salvara la vida de mucha gente. Ese fue el tema del día viernes. Jesús quiere decir el que salva. ¿Y salvar de qué? ¿Salvar de qué? No es solo salvar del fuego y del infierno eterno, sino salvar en cada circunstancia en la que ahora estás. Salvar en este momento el nombre precioso de Jesús, sin que tú tal vez lo consideres cuando lo mencionas, pero es el que me salva. El ángel le dijo, y su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que hay salvación. ¿Cuántos tienen salvación acá? ¿Y salvación de qué? Salvación del estrés, salvación de la perdición eterna, por supuesto, pero hoy mismo Dios quiere que salgas en paz cuando sabes que estás a salvo. La historia de José es impresionante, pero ahora viene la restitución de David. Es que a todos Dios les llevó por un proceso de devolución, una etapa de despojo para formar el corazón y una etapa de restitución para mostrar de la mano de quien proceden todas las cosas. David, de igual manera, solo quiero recordarte respecto al caso anterior: restauración, resurrección, sacerdocio y provisión. ¿Vivió esto José en el caso anterior? Sí. Fue restaurado. El sueño que parecía muerto que tuvo cuando Dios le mostró, y el sueño le fue desagradable a sus hermanos y hasta a sus padres, y vio la luna y el sol venir delante de él, y vio aquellos manojos de trigo venir y doblegarse ante el manojo de él en el sueño. Parecía que todo eso se había quedado en una ilusión nomás. Un día de tanto se recordaron, y ahí está el soñador, sus sueños muertos en la cárcel, vendido. ¿Dónde se quedaron tus sueños? Dios está preparando un tiempo de restitución. Ahora, pasemos a David. David, literalmente, tal vez sea uno de los casos más notables de cómo Dios restauró su vida a pesar del pecado. La primera etapa de David, si hablamos de restauración, es porque en algún momento lo que era suyo le fue quitado. Pero Dios siempre tuvo el cuidado para el tiempo perfecto de devolver y poner una corona en su cabeza. Resucitó literalmente la promesa que desde Abraham había sido dada para una simiente que llevaría bendición en todas las naciones. David mismo va a vivir un sacerdocio bajo un paréntesis de gracia, como ni los sacerdotes levitas en la ley de Moisés lo habrían vivido. David va a oficiar en ese sacerdocio con lino fino y no era de la tribu de Leví. David va a obtener una provisión tan tremenda que conquista y levanta un reino, pero en su proceso vamos a encontrar cosas tremendas como la siguiente. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 8, dice: ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales: te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo. Dice la Nueva Traducción Viviente: te saqué detrás de la majada, te saqué detrás del rebaño. De ahí te saqué y te puse para cuidar de un reino. Observe que dice: te elegí para que fueras el líder de mi pueblo. Ahora,
El versículo 9, he estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que ha vivido en la tierra. Qué promesa más tremenda la que Dios le da, pero escúcheme, ¿cuáles son los años posteriores a esto en David? Le tocó primero la persecución por parte de sus propios hermanos. Su familia lo consideró no apto para ser elegido por Dios como rey. Sin embargo, Dios restituyó el lugar. ¿Alguna vez alguien te ha desechado? ¿Alguna vez te has sentido que alguien, o has sentido que alguien dijo, no, cualquier otra persona menos él o menos ella? ¿Cuántas veces ha aparecido alguien que ha dicho, no, este no es digno de tener lo que tiene, este lo debería de perder, hasta que no lo mire sin nada no va a estar tranquilo, y Dios va a escoger rey en ese momento? Y tú sabes la historia, desfilan todos sus hermanos y a ninguno de ellos Dios escoge, pero el olvidado, el abandonado, el ignorado David está allá detrás del rebaño en los montes, mientras sus hermanos presumen con una armadura y como soldados de un ejército que va a ser probado. Pero el día que Dios restituye la honra, David entra al campo de batalla y hace lo que todo un ejército no pudo hacer. Sin embargo, luego Saúl lo apoya y luego lo persigue hasta querer matarlo. David es restituido y puesto por Dios en el reino o llevado al reino. Y después de eso cae y su pecado está a punto de destruirlo, su familia se hace pedazos, el hombre comete adulterio con una mujer que era prácticamente la esposa de uno de sus mejores soldados y sus mejores líderes, y a consecuencia de ese pecado, la desgracia entró a su familia. Uno de sus hijos viola a una de sus hijas, se da un incesto en la familia real, y a consecuencia de esa violación, otro de sus hijos mata al que violó a su hija. Es decir, 3 hermanos ya implicados entre incesto y asesinato. Y Dios le dice que la espada y la sangre no se van a apartar de su casa a causa del pecado que cometió. El favorecido David, el escogido David, el ungido David, ahora está pasando la peor de las crisis en su vida cuando desechó el propósito de Dios. Sin embargo, pareciera que todo lo perdió. Y en el 51, el hombre arrepentido después de todo el proceso, Dios envió a un profeta, envía al profeta Natán y le describe cuál es su pecado. Y David se compunge. Usted sabe que esa situación de pecado produjo un embarazo. Aunque David ruega que el niño no muera, Dios no permitió que ese niño viviera, muere. Y en su dolor, David escribe este salmo. En el versículo 12 va a decir, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. Quiero que vea esa palabrita, vuélveme. Eso es restituir. De hecho, la nueva versión internacional dice, devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. Pero la Reina Valera dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. ¿Alguien tiene esa versión que dice restitúyeme? Devuélveme el gozo. ¿Cómo se perdió? A ver, probablemente tú digas, no, pues yo con mis finanzas estoy bien, con mi salud estoy bien, pero honestamente ya no tengo el gozo, no tengo la alegría que tuve en algún momento cuando busqué a Dios. Se han apagado tantas cosas, mis anhelos, mis esperanzas, mis sueños, lo que un día pensé hacer en el reino de Dios, como que si se quedó como uno de los sueños de José nomás, allá perdido en medio de todo lo que ahora me ha pasado. El gozo. Dice la Biblia que es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando alguien pierde el gozo, pierde su fuerza. ¿Por qué David está pidiendo aquí que le devuelvan el gozo? Decía alguien en una ocasión, bueno, la Biblia lo dice, que el corazón alegre hermosea el rostro. Mira el que está a la par de usted, qué hermoso está, ¿verdad? Qué hermoso.
¿Hay gozo en su corazón? Yo sé que alguien está diciendo ahorita, mire, yo tengo a alguien aquí a quien no se le nota mucho, pues dele un aviso, dele un aviso. Sí, hermano, yo estoy gozoso. No, lo que pasa es que tiene que darle el aviso a su cara de que el corazón está contento. Pero no podemos fingir, porque si el gozo es producto de la paz que trae, primero saber que delante de Dios estás tal y como eres. ¿Cuándo pierdes tu gozo? Cuando sabes que se han hecho cosas que a Dios no le agradan, cuando sabes que el propósito de Dios se interrumpió por algo. Pero si algo David pide es, devuélveme, restitúyeme el gozo de tu salvación. Y dame un espíritu obediente que me sostenga, porque el espíritu, bueno, la versión, creo que la de las Américas dice, dame un espíritu noble. Y la nobleza está asociada con un espíritu dispuesto a querer hacer lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo esta mañana que Dios te restituya? Aunque Dios te restituyera tus finanzas, te restituyera la salud si la has perdido, te devuelva. No sé qué es lo que quieres que te devuelva, pero si no hay gozo en tu corazón, dime de qué va a servir. No hay nada peor que ver a una persona enojada, lo iba a decir con otro nombre, pero va a sonar muy ofensivo. Mire, ¿de qué le sirve a un perro ser? ¿Ha visto esos perros así que dan miedo solo de verlos, pero con una cadena en el cuello? ¿Sí? ¿De qué le sirve todo lo que se puede tener en cuestión de presunción, de orgullo, si hay una cadena en donde la paz se perdió, la tranquilidad se perdió? ¿Sabe? Cerrando este punto, tu restitución es lo que Dios quiere tratar el día de hoy. Lo que pasó con Moisés, lo que pasó con José, lo que pasó con David, sería un buen espejo para ver lo que Dios quiere hacer contigo esta mañana. Y respecto a lo que Dios quiere hacer, esta palabra es específica antes de terminar. Déjame trasladarla y decírtela con toda la certeza de que Dios quiere traer restauración, resurrección a tu vida, sacerdocio, la posibilidad de acercarte delante de Dios tú como su sacerdote, porque ese es el título que la Biblia te da. No es precisamente otra persona cumpliendo el papel que a ti te fue dado. Apocalipsis capítulo 1 dice que Él hizo de nosotros sacerdotes para Dios su Padre, un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Y por eso empecé el tema ahí en Pedro con la misma enseñanza. Jeremías 30:17, déjame decir esto ya para terminar. El Señor va a restituir salud que se perdió. Va a sanar heridas, dice, yo te devolveré la salud, te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado desechada, diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa por ella. ¿Cuánto perdió entonces? A ver, mujeres que están acá, ¿cuántas mujeres desde su niñez se sintieron desechadas? Y pasaron la niñez con aquella angustia de que siempre fueron relegadas. Todavía en nuestra cultura era bien común esto, la mujer solo nació para lavar, planchar y tener hijos. Y por lo demás cállese, que si bien le va, tendrá su gasto, y ni siquiera para sus gastos personales, sino el gasto de la casa, y lo tiene que multiplicar, porque si no le alcanza, de todas maneras ella tiene que ver qué hace. Te llamaron desechada. Yo sé que no es la historia de todas las mujeres. Hay mujeres que crecieron en la opulencia, crecieron como reinas, como princesas. Pero luego de esa niñez vienen y se encuentran en una relación que solo fue como un cuento de hadas, un noviazgo que más tardó en ilusionar y en decir conmigo vas a ser feliz, sin saber que años de dolor se aproximaban otra vez.
y para una cadena que parece perpetua, de la que diría, ¿cómo salgo de esto? Ya no tengo esperanza. Pero yo tengo que decirte que el Señor, si tú le crees, empieza por restaurar tu corazón, y a la manera a la que Él lo sabe hacer, aún al más duro de los hombres, aún al más duro de los hijos, aún el caso imposible que pudiera aparecer delante de tus ojos y los hombres, para Dios no hay nada imposible para transformarlo. Este pasaje es muy claro y te lo voy a retomar. Yo te devolveré la salud. Es que mire, hermano, dice la gente comúnmente, mire, cualquier cosa, pero hay que tener salud. La mayor bendición es tener salud, me decía alguien esta semana. Porque ¿de qué sirve que yo tenga si no tengo salud? Me seguía insistiendo. Aunque tenga para comer, si no tengo salud. Aunque tenga para viajar, si no tengo salud. Sí, la gente está muy enfocada en su salud física, y es importante. Pero Dios quiere sanar tu corazón, tus temores, tus heridas, tus rencores, los golpes. No se ven a veces en el cuerpo, pero están en el alma. La promesa es: yo te voy a restituir la salud y te voy a sanar de tus heridas. Si te llamaron desechada y dijeron, nadie se preocupa por ella, yo voy a anunciar, dice el Señor, tiempos nuevos. Y es aquí donde la razón para ser restituido solo está en que alguien pague para recuperarlo. Y si tú has visto esto, yo sé que es muy común, pero cuando alguien empeña algo, es un reflejo de la obra de Satanás arrebatando lo que Dios te dio. Empeñar es una costumbre de ir a un lugar y decir, dejo esto porque no tengo. Y lo más probable es que no se recupere. Y es ahí donde entra el papel de la redención. Redimir es pagar para recuperar. Y no hay restitución sin redención. Dios redime pagando el precio que nosotros no pudimos pagar. Y por favor, aunque tú ya estés en el evangelio y aunque tú me digas, sí, yo ya sé que pagó por mí, pueden haber una y tantas cosas que no las puedes ver recuperadas porque se quedó aquí en la cabeza nomás. Dios está buscando hoy una decisión profunda de gente que se levante y le diga, Señor, te creo porque mis años que me fueron robados, me fueron quitados, me fueron arrebatados, hubo quien los pagó. Dios diseñó un plan de paz y no de mal, de guerra. Dice la Biblia, yo sé los planes que tengo, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Ahora observa, porque Isaías 53 dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Eso fue lo que pensaron cuando lo vieron latigado, golpeado, y dijeron, algo malo hizo, por eso es que lo van a crucificar. Ahora, aquí viene la explicación en el versículo 5. Él, Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Quiero que observes puntos claves que nos interesan hoy. Traspasado, golpeado, azotado. Específicamente, quiero que los apliques a áreas de nuestras vidas o a tu vida en las que probablemente tú sientes que fuiste aplastado. Aplastado es ser puesto debajo de una presión. Y es peor cuando es en el suelo, alguien dice presión. No solo alguien ya terminó en el suelo, en una situación económica fatal, en donde podría decir no queda más bajo, y todavía viene el peso de los cobradores, del que te humilla y te dice ahora no tienes, un día tenías, que me alegra que ahora no tengas.
pero Él fue literalmente aplastado, desde esta versión, por nuestros pecados. Verbos como golpeado, azotado, para que pudiéramos ser sanados, nos empujan nos empujan a esta condición de gratitud y poder ver que el Señor había dicho: nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Usted ha visto cómo el corazón se inclina a caminar fuera de los caminos de Dios? La gente quiere la bendición de Dios, queremos la bendición de Dios, pero los caminos de Dios a veces no son nuestros caminos. Queremos que Dios haga un milagro y me responda en lo que yo necesito, pero quiero vivir como a mí me da la gana. Jesús dijo que a dos señores. Nadie puede caminar en dos caminos a la vez. Caminar en Jesús es depender de su obra consumada, de su favor inmerecido. Caminar bajo tus propios méritos o apartarte solo empujaría a que nada de lo que un día te fue quitado pueda ser restituido. Esta última promesa está escrita en el libro de Joel. Todo lo que te había sido arrebatado, quitado literalmente por un ejército que vino contra ti. El Señor dice: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Las cosechas se terminaron. Años en donde un ejército de insectos, literalmente, porque la langosta era una especie de insecto semejante, no sé a qué decirte, a los grillos, con alas como ejército, que con una noche que cayeran en un sembrado arrasaban completamente con toda la cosecha. Pero es interesante que la oruga es el estado inicial de ese problema. La oruga todavía no es como en el caso de las mariposas. Tú puedes ver el encierro sin que las alas todavía se hayan desarrollado. Este es el proceso en la oruga. Quizás problemitas que empezaron tan pequeños y se han ido gestando y creciendo hasta pasar a la siguiente etapa de esa misma especie que se va a convertir entonces en un saltón, en un revoltón. No está hablando de 4 animales diferentes, está hablando del mismo animal en 4 etapas diferentes. Entonces hay cosas que han devastado, que han quitado de tu vida. Tal vez estás lidiando ahorita con un enemigo en el nivel oruga, o probablemente estés lidiando ya con un enemigo en el nivel langosta, en donde se levanta en los aires y vuela y arrasa, y es una nube de crisis, de problemas, de dificultades. Pero el Señor está diciendo que va a restituir los años de lo que ya se comieron. ¿Cómo podría Dios restituir los años? ¿Va a hacer volver el tiempo hacia atrás entonces? ¿O es porque las cosas que ahora haces van a ser aceleradas de tal manera que todo lo que no lograste en todos los años anteriores, Dios está anunciando que lo vas a lograr en tiempo récord, en el tiempo que solo Él puede gobernar? Así que esta mañana Dios anuncia restitución, devolución. Si has llorado por lo que perdiste, ahora empieza a agradecer porque hubo quien por tus culpas pagó. Hay una razón para creer que la restitución viene, y es que Jesús fue entregado. Comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Su gracia es tan suficiente para entender que es la razón para alcanzar restitución. Yo quiero pedirte que te pongas en pie tarde
oportunidades que parecieran perdidas. Si le crees hoy a Dios, porque lo que Dios miraría no sería el interés por recuperar lo que un día perdimos. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Las cosas han cambiado, pero Él sigue siendo el mismo. Y si en el pasado se quedaron tus mejores glorias, si en los días pasados tú podrías decir, no era el dolor que ahora tengo, o quizás hay alguien que diga, pero si nunca he tenido ni siquiera la alegría de respirar con una sonrisa en los labios, pues viene el tiempo en el que para esto, dice la Biblia, que vino el Hijo de Dios. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Es decir, ya fue castigado para que tu paz pueda florecer en todas tus áreas. Gente que está en un círculo de estrés, gente que, créame, la causa de muchas enfermedades físicas está muchas veces por enfermedades en el alma. Esa ansiedad, esa tendencia a que tu presión arterial entre en desajustes porque el corazón tiene una preocupación. Lo típico del doctor es: tranquilícese, trate de estar tranquilo, mire, maneje el estrés. ¿A quién con ese tipo de problemas el doctor no le ha dicho eso? Pero sabe, esa tranquilidad solo puede venir cuando usted tiene una relación estrecha y profunda con el Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo empieza a darte, no porque lo merezcas, sino porque eres capaz de creer que Él te va a decir: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Mi gracia es lo único que necesitas. Creer que recibes un favor que no lo mereces, y eso solo pudo ser porque Jesús pagó sin que nosotros lo mereciéramos. Cierra tus ojos, y en tu corazón hay una necesidad profunda de que Dios haga un milagro. Lo sé porque tú has llegado a este lugar con el propósito de recibir la porción que Dios preparó para ti. Donde quiera que estés, donde estés recibiendo esta palabra, acá mismo en la congregación o dentro o fuera de estas fronteras, el Espíritu Santo está ahí para decirte: yo te traeré sanidad, te devolveré los años que te fueron arrebatados, que te fueron quitados, ese tiempo de dolor o los momentos que pareciera que no van a volver. Están en las manos de Dios, no están en las manos de los hombres. Quizás estás esperando una resolución humana, pero Dios te está diciendo: las cosas están en mis manos, espera, porque ninguno va a ser avergonzado, dice la Biblia. Ninguno de los que confían en Él, dice la Biblia, será avergonzado. Gracias, Jesús.